Hola, en este tutorial verás cómo hacer este book nook de un bosque encantado con mariposas. Le meteremos 3 espejos para hacer el efecto caja infinita. Verás cómo hacer el relieve con cartón de huevos, cómo hacer las mariposas y colocarles la luz y cómo decorarlo. Verás que es una manualidad muy sencilla y mágica, ya que al asomarte te da la sensación de estar dentro del bosque. Y te diré paso a paso cómo hacer todo. Si te gustan los book nook o rincón de libros, no te pierdas este tutorial, te va a encantar. Vamos a empezar. Para hacer el book nook voy a usar esta caja. Como veis, es una caja con un cartón que no es demasiado grueso y además no tiene letras, así que perfecto. Voy a usar el espejo este de manualidades, que es de cartón, y lo voy a cortar. Estos son los dos laterales y esa es la parte del fondo. Lo recortamos y lo dejamos ahí reservado. Y ahora voy a recortar la caja y le voy a hacer la forma esta por hacerlo diferente. Entonces vamos a cortar, luego lo vamos a retocar porque es mejor los laterales darles luego la forma definitiva. Es mejor cortar menos y luego ya si quieres recortar un poco más, pues para recortar tienes tiempo. Como ves, voy alternando la tijera y podéis usar un cúter o un escarpelo. Y así sería más o menos la forma. Ahora, para que esta parte se quede fija y se refuerce, lo vamos a unir con precinto. ¿Veis? Porque al no tener tapa, pues se queda separado. Entonces ahora con cinta de esta de embalar, pues la vamos a reforzar. Como eso no se va a ver y además es transparente, pues no hay problema. Si no tenéis, podéis usar cualquier cinta adhesiva o cinta de carrocero. Como veis, he pegado toda la parte del fondo y ahora la parte de la solapa, si queréis se la podéis pegar y si no, no. Yo en este caso no la voy a poner. Voy a colocar los espejos laterales para ver el efecto. Y como veis se refleja y hace el efecto de caja infinita. Voy a sujetarlos con un poco de cinta adhesiva para poder probar el de atrás. Como veis ese le voy a inclinar, porque si lo dejas muy recto, pues te vas a reflejar tú. Entonces es mejor inclinarlo hacia adelante así, para que se refleje toda la parte del suelo. Vamos a marcar más o menos el punto de donde vamos a pegar la inclinación y la forma del espejo, porque todo eso nos sobra. He pensado que voy a recortarla más, porque va a quedar mejor, yo creo. Como el reflejo es suficiente, podemos prescindir de esos trozos. Y volvemos a poner el espejo y cortamos, sin más. Y ahora le vamos a quitar el adhesivo y a fijarlo en el lateral de la caja. Voy a presionar ayudándome del papel que he quitado del espejo para que no queden huellas. Y en el otro lado vamos a hacer lo mismo. Y ahora, antes de colocarle el espejo trasero, lo que vamos a hacer es meterle la luz, que voy a meter esta tira de LED. Por eso el trasero lo tengo ahí sobrepuesto. La tira va a ir en la parte de atrás, entonces vamos a calcular que vaya delante del espejo. Entonces voy a hacer un agujero más o menos a esa altura, en la parte del suelo, todo lo grande que haga falta para que pase la tira. Si usáis una de estas finitas como yo, pues con hacerlo así va a valer, porque el agujero que necesitamos es pequeño. Vamos metiendo desde la primera luz, de manera que queden todas dentro y solo nos va a quedar en la parte de fuera el mecanismo, que lo fijaremos a la parte de atrás. Simplemente lo vamos a colocar de manera que sea fácil encender y apagar y lo voy a pegar con un poco de cinta adhesiva, porque así cuando haya que cambiar las pilas pues va a ser muy sencillo. Y así ya tenemos todas las luces colocadas dentro. Ahora sí voy a colocar el espejo trasero. Vamos a colocarlo
a comprobar el reflejo. Lo pegaremos de la parte de abajo y, como os he dicho, vamos a inclinarlo, comprobando que el reflejo es el que nos gusta. Más o menos sería eso, 3 o 4 dedos de inclinación. Compruebas el reflejo por ambos lados y sería echarle un cordón de silicona en la parte de abajo y ahora, antes de que endurezca del todo para que quede recto, vuelves a comprobar y ya echas la silicona en la parte de arriba. Echamos en la parte de atrás para que no se vea mucho, presiona hasta que enfríe para que pegue bien. Y ahora, como voy a decorar el book nook de atrás hacia adelante para que sea más fácil, voy a empezar poniendo un par de ramas gruesas. Ves comprobando el reflejo para ver en la posición que más te gusta. Y ahora sobre esas ramas voy a entrelazar las luces. Como veis, solo las he pegado en la parte de abajo para poderlas manejar. Ahora las fijaremos mejor. Voy a entrelazar las luces, igual comprobando que el reflejo te gusta así. Y lo voy a pegar con silicona caliente, y si queréis lo que podéis hacer es usar un poco de papel de horno, presionáis y lo dejáis que enfríe, mientras podéis seguir haciendo la siguiente. Y cuando enfríe simplemente lo retiráis. Vamos a seguir poniendo en el borde. La voy a enredar en el otro. Como veis, voy a aprovechar también para ir poniendo puntos de silicona de vez en cuando. Y ahora voy a hacer el suelo en relieve recortando el cartón de un envase de huevos. Lo vamos a partir en trozos, así sin mucho orden. Para que veáis las dos formas, voy a colocarlo en las ramas que ya hemos pegado, y el resto lo vamos a pegar sobre el suelo, que yo creo que es lo más sencillo. Yo pondría primero todo el suelo y después le pegas las ramas, porque además, como es un material blandito, podéis pegar las ramas encima, pues no hay problema en agujerearlo, aplastarlo, podéis hacer lo que queráis. Así sería como lo pongo alrededor de una rama ya pegada. Les voy haciendo el contorno, siempre mirando bien el reflejo para ver si te gusta. Los voy a colocar sin mucho orden para que vaya haciendo el relieve del book nook, porque quiero que el suelo quede irregular. Este tipo de cartón me parece muy práctico para hacer relieves, pero si no tenéis, podéis usar, por ejemplo, papel de periódico, un papel de una revista, lo vais arrugando y pegando y ya estaría. Podéis usar cartón, podéis dejarlo liso si os gusta más. A mí me gusta jugar así con los relieves, pero no tenéis por qué hacerlo así. Cualquier material que no pese, pues está bien para hacer este tipo de relieves. Pero veis, este cartón lo he recortado para adaptarlo, puedes ir montando uno encima de otro, además no pesa nada, entonces puedes hacerlo lo grande que quieras. Y luego, como lo vamos a cubrir, pues no se va a ver, pero también lo podríamos pintar, como hicimos en el otro tutorial de la lámpara, que se queda un efecto piedra que queda muy bonito. Eso ya depende del tipo de decoración que queráis hacer al book nook o a la maqueta. Ahora vamos a seguir añadiendo ramas, que ahora vais a ver cómo la vamos a pegar sin problema encima del suelo. Esta la voy a colocar en la esquina para disimular la junta del espejo. La voy a poner pegada. Y ahora, para que quede más fija, pues le voy a dar un poco de silicona en la parte de arriba. Puedes ayudarte, por ejemplo, en este caso con un trozo de rama para no quemarte. Y ahora vamos a ir colocando ramas. En este caso la voy a torcer, jugando siempre con las sombras para ver el reflejo como te gusta. Solo la voy a pegar en un punto de momento abajo, y esta la voy a pegar ya en dos porque tengo ahí el borde que me viene muy bien,
y esta la voy a poner un punto abajo y otro pues apoyado en la rama. También te puedes ayudar con el cable para sujetar. Pero todas las ramas lo ideal es que tengan por lo menos 2 puntos de sujeción. Y ahora vamos a cubrir el suelo. Para ello tengo, por un lado, musgo de este seco, arena y trozos de piña, que los voy a mezclar en un bol. Voy a poner pegamento para madera, este que veis aquí. Voy a echar el pegamento, un poquito de agua, lo vamos a mover hasta que se quede así líquido y vamos a añadir, eso ya según te vaya gustando, un poco de arena, un poco de trozos de piña y de musgo. Ven mezclando y si ves que queda así demasiado líquido, pues añades hasta que se quede una textura untuosa. Y con esto luego vamos a cubrir todo el suelo y se va a quedar, cuando seque, una pasta dura. Entonces esto le vamos a dar primero una capa de cola blanca, pegamento para madera, para que agarre mejor, y luego con una espátula vamos a cubrir bien toda la superficie. Podéis añadir también alguna piedra, arena más blanca, es que esta es arena de macetas. Podéis añadir trozos de hojas, por ejemplo hojas secas, algún palo, ¿ves? Yo voy a pegar ahí uno. Y otra forma sería, añadimos una capa de cola blanca y espolvoreas la arena, el musgo o lo que quieras decorar por encima. Da bastante cantidad de pegamento, deja que seque. Esto una vez que seque solo tienes que darle la vuelta, sacudirlo para que se vaya todo lo que no ha pegado bien. Si veis que hay alguna zona que quieres añadir, pues repites la operación. Yo de momento la voy a dejar así porque vamos a añadir luego musgo. Y ahora vamos a hacer las mariposas con silicona caliente. Me voy a apoyar en papel de horno y vamos a ver diferentes formas. Una sería, que yo creo que es la más sencilla, hacer 2 mitades. Luego para unirlas basta con calentar una de ellas para que se derrita y unir. Pegamos las 2 partes y lo arqueas todo lo que quieras para que quede la forma. Aquí tienes otro ejemplo, no hace falta que eches silicona, con que derritas con el calor es suficiente. La forma más sencilla yo creo que es así, haces la parte de arriba, ahora la de abajo un poco más pequeña y en la otra parte pues la haces igual. Las unes y luego toda esa parte se puede recortar. Y podemos probar a hacerlas de una pieza, que sería hacer más o menos así la parte de arriba y la de abajo, en forma de cruz. Luego la luz la puedes meter o bien por delante o bien por detrás. Si la metes por delante, basta con enredar el alambre. Y si la pones por detrás, pues ahora vamos a ver cómo hacerlo para que transparente mejor la luz. Otra forma, para que sea más sencillo, es dibujar la forma de la mariposa. Si usas el papel de horno, pues le haces el relieve y lo rellenas. Dejas que enfríe y luego lo despegas. El problema que tiene esto es que la silicona va a adherir el lápiz, pero ahora vamos a ver cómo solucionarlo. Otra forma es hacerlo de una pieza. Simplemente haces media, otra media y las unes en el centro. Yo os aconsejaría que probarais. Y otra opción es usar diferentes tonos de silicona. Para dar forma a las que son de una pieza, simplemente puedes calentar la parte de arriba para que sea más fino y arquearlo como más te guste. Y una vez que enfríe, pues se te va a quedar la forma. Puedes pegar las 2 mitades, como hemos hecho antes. Y otra forma es derritiéndolo por ambos lados. Mira, esta es la que hemos hecho con el lápiz que ya está fría. La vamos a unir y si veis se ha quedado todo el lápiz. Para que esto no pase, dibujáis la forma por el revés y ya sería simplemente echarla encima y ya se va a quedar bien. Otra opción
es hacerlo así con forma de gota. Queda otro tipo de mariposa y también quedan muy bien y es más sencilla, yo creo. Puedes hacer igual o dos mitades, que vamos a ver cómo unirlas, igual que la otra. Se puede recortar. O la podéis intentar hacer de una pieza. Eso yo os aconsejo que probéis. Cuando tengas suficientes vamos a ir colocando las mariposas a la tira de LED. Podéis colocar, como hemos dicho, o bien por la parte de adelante, que sería así el efecto, o bien en la parte de abajo, que a mí personalmente me gusta más así. Entonces lo que vamos a hacer es, para que la luz traspase mejor, vamos a derretir un poco la mariposa y a pegarle la luz. Acerca la pistola y derrite todo lo que puedas. Cuanto más derritas, sin traspasarla, más se va a ver la luz. Y ahora simplemente antes de que enfríe lo colocamos encima. Y ahí tendríamos la primera. Aquí vamos a poner otra pequeña, haciendo lo mismo. Y ahora la podéis colocar como más os guste. Por eso hemos dejado los alambres sueltos, para poderlo manejar ahora. Lo podéis pegar si queréis que se refleje, o pegarlo al tronco para que se quede más pegado al lado izquierdo. Eso ya como más os guste. Vamos a poner también la de la esquina, para que veáis que es sencillo. Y ahora, una vez que tenemos puesto todas esas luces del fondo, vamos a poner el musgo, que serían las copas de los árboles. Vamos a ir añadiendo silicona y musgo de este seco y vamos a ir rellenando. Como os he dicho, vamos a hacerlo de atrás hacia adelante porque es mucho más sencillo. Si hubiésemos rellenado todo, luego es que es muy complicado meter la mano, poder llegar, poder pintar. Como veis, ahora las copas de los árboles van a tapar el extremo de los palos. Nos va a servir para que el reflejo quede mejor y también podemos tapar el alambre de la tira de LED. No hace falta tapar todo, pero sí que vamos a disimular todo lo que podamos. En este caso la tira de LED tiene 20 luces, entonces yo voy a poner 20 mariposas y por eso he hecho de más. Siempre os digo que es mejor hacer de más y desechar la que nos guste. Además así tenemos varias formas, varios tamaños y vas acoplando pues la que mejor te venga. Y como veis, voy decorando de atrás hacia adelante porque es mucho más sencillo. Entonces voy poniendo tanto el musgo como la parte del suelo como las mariposas. Voy a poner también los laterales porque queda mejor el reflejo. Unas piedras de diferentes colores que son piedras de río. Y voy a seguir colocando. Yo en este caso estoy usando para decorar. En realidad podéis colocarlas al principio. Colocar toda la tira, más marrón, otro más verde. Pero así voy acoplando mejor si queréis el tamaño y la forma, flores, con algo setas, donde lo voy a poner. Pues es que como el de setas luminosa ya más sencillo, pues se me ocurrió que con mariposas podía quedar bien. Yo creo que así queda mejor por eso, porque la eliges. Esta, por ejemplo, la voy a hacer pequeña, la voy a colocar en esa ramita. Entonces voy a echar un poco de silicona y lo voy a enroscar en esa rama corta y luego lo voy a pillar con la piedra. Con esto ya tendríamos el tramo más o menos acabado y voy a ir avanzando. Y ahora lo que voy a hacer, y aparte de no recargarlo más con más ramas, voy a pegar sobre la piedra una de las mariposas. Voy a decorar con un poco de musgo y un tronco ahí cruzado. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a pasar la tira desde la derecha, bordeando hacia la izquierda por todo el contorno. Vamos a pegar la primera que tenemos del lado derecho, seguimos con la siguiente y vamos tirando hacia el lado izquierdo, como veis. Esta la vamos a llevar al centro, que aunque aquí no lo veis, yo voy viendo el reflejo. Vamos a poner otra ahí, ¿veis? Para que dé luz. Y ahora vamos a bordear con el resto de la tira. Para que sea más fácil calcular, vamos a pegar la primera en el borde.
y vamos a acabar la parte de arriba para ahora pegar las mariposas. Yo le voy a poner musgo y vamos a ir calculando, como ya quedan pocas, dónde va a ir cada una. Vamos a ponerle también trozos de piña para ir alternando la decoración y voy a decorar los bordes para que no se vea el cartón, porque si no el borde del cartón queda feo. Y así también disimulamos los alambres de la tira de LED. Voy a acabar también la parte de la entrada que se ve mucho el cartón de huevos. Le voy a alternar también tanto musgo como piñas. Y ahora vais a ver una forma de hacer muy fácil un trozo de musgo. Vamos a echar silicona en un papel de horno. Echa el musgo o lo que quieras de decoración encima y ahora cuando enfríe lo vamos a despegar y ya se queda de una pieza. Entonces nos va a ser muy fácil con un poquito de silicona pegarlo donde queramos. Esto lo podéis hacer de cualquier forma y de cualquier tamaño. Y así es muy sencillo decorar tanto maquetas como los Book Nook, como belenes, lo que queráis. Esto lo vamos a hacer más largo. Se va a quedar de una pieza, vamos a sacudir lo que sobra y cuando enfríe vamos a despegar. Es flexible, con lo cual se puede adaptar bien y solo sería echarle un poco de silicona en la parte de atrás y pegarlo adaptándolo a la forma. Si lo quisiéramos más grueso, pues volveríamos a echar otra capa de silicona y más musgo. Ahora, para tapar el hueco que nos ha quedado, vamos a pegar un trozo de cartón con silicona, recortamos, echamos más silicona encima y vamos decorando con el musgo y las piñas. Vamos a terminar de cubrir tanto el borde como los alambres, añadiendo, vamos a dejar alguna mariposa suelta, así la podemos dejar luego suspendida como si estuviera volando o pegarla donde mejor nos venga. Y aunque ya lo podríamos dejar así, voy a pintar las mariposas en tonos naranjas. Que no se me olvide que todo el musgo que sobresalga lo recortáis fácil con una tijera y ya está. Para pintar voy a usar pintura acrílica y voy a hacer varios tonos de naranja. Voy a hacer una gama para poder ir combinando. Pero repito, podéis usar los colores que queráis. Yo os aconsejo que de las mariposas que han sobrado hagáis pruebas. Esta, por ejemplo, sería simplemente dándole un poco de color en los bordes y luego extender un poquito hacia el interior. Podéis ir mezclando diferentes tonos. Otra opción sería darle una primera capa de naranja y luego los bordes pues con un color más oscuro, en este caso marrón. Si pintas las mariposas una vez hechas, una vez pegadas, es mejor que apagues la luz para ver el efecto. Entonces lo más sencillo es darle una primera capa de un color claro con poca cantidad de pintura para que luego salga bien la luz y dejar a que seque. Entonces mientras va secando pues voy pintando el resto. Como veis, una les pongo más amarillo, otro más naranja, otro más clara, otra más oscura. Y vamos a ir pintando todas. Y luego, una vez que seque, ya sí podemos matizar. Si os gustan las manualidades y los Book Nook, yo os animo a que probéis. Porque es una manualidad que es sencilla, el resultado queda genial, porque con los 3 espejos, ahora lo vais a ver, te asomas y es que da la sensación de caja infinita y se ve un bosque enorme. Y luego las mariposas luminosas yo creo que también quedan muy bien. No las había visto en ningún tutorial. Me imagino que habrá alguno, pero yo nunca la había visto. De hecho, la idea era hacerla con algún mineral, pero luego pensé que mejor las mariposas. Y aparte que son más sencillas yo creo de hacer. Y
si no queréis pintarlas, pues las podéis dejar, como os he dicho antes, o bien de ese color o usar algún cartucho de silicona que ya sea de color, que no sea demasiado opaco, y ya lo tendríais, que es más sencillo. Y ya os digo, podéis usar la decoración si la queréis. En vez de así tan bosque abandonado, pues lo podéis hacer en tonos más primaverales, pues le metéis flores, le metéis, por ejemplo, setas, podéis hacer todo tipo de miniaturas. ¿Veis? Ya voy a matizar las que han secado. A esta le voy a dar el borde oscuro y voy a arrastrar con el pincel hacia adentro para hacer las rayitas de la mariposa. Yo os animo a que probéis, pero si no salen las mariposas, por ejemplo, una de dos, o lo hacéis simplemente con silicona o comprarlas ya hechas, porque las venden en miniatura para manualidades, y tampoco frustréis porque no salga algo, ya os saldrá, os aseguro que os saldrá. Si no es a la primera, es a la tercera o a la quinta. Lo importante es probar y pasar un rato entretenido y divertirse, claro. Así que eso, no tengáis miedo a intentarlo, todo lo contrario, y veréis como poco a poco os va saliendo cada vez mejor. Y aquí tenéis el resultado final. Como veis, ha quedado genial con los 3 espejos. Ahora estoy diseñando uno con 4, que creo que os va a sorprender. Este queda muy bien, a mí me ha gustado mucho. Espero que os haya gustado a vosotros también, que os animéis a probar y me contéis como siempre. Cualquier duda me decís. Y muchas gracias y hasta pronto.